A lo que vinimos. La señal de la cruz, de Glenn Cooper. Esta novela, que es una novela pues muy entretenida de leer, es lo que busca y es lo que consigue, ¿no? Nos va a contar que el Vaticano, o sea, la trama comienza cuando el Vaticano se pone en contacto con un profesor de teología y también arqueólogo, y diríamos que experto también en religión cristiana antigua, para que investigue el caso de un sacerdote en el que se le han manifestado los estigmas o las llagas de Jesús en la cruz. Es un estigmatizado. Quiere saber el Vaticano si esto realmente tiene, pues es verdad que, o simplemente es un fraude. Comienza la investigación que le va a llevar en un principio a un monasterio en Croacia, donde a raíz de esta visita que hizo este sacerdote a este monasterio, cuando se empezó a tener esta serie de manifestaciones, entonces claro, él quiere ir al origen, investigar qué pasó en este monasterio, y a partir de aquí, del inicio de esta investigación, pues se va a ir desarrollando toda una trama de suspense, y de aventuras, porque a mí estas novelas me parecen más de aventuras que de suspense, que lo tiene, claro, o sea, bueno, que suspense, que policíacas, vamos a decirlo así, o un thriller policíaco, tienen más ese sentido. Cuando vuelve para dar su informe al Vaticano, en el informe en el que no ha llegado a descubrir cuál fue el origen, este sacerdote visitó este monasterio, visitó una cripta que tenía el monasterio, y a partir de aquí surgió, pero es que este hombre que visita, el investigador visita la cripta, no ve nada en un principio que le pudiera llamar la atención para que se pudieran dar estas manifestaciones, no sabe qué es lo que le pudo influir. Bueno, pues cuando vuelve a dar informe al Vaticano, resulta que este sacerdote ha sido secuestrado. Y esto, claro, acelera, ¿qué sentido tiene? Ya digo, acelera esta trama, este guión, ¿no? ¿Qué sentido tiene que un sacerdote, un simple sacerdote, sea secuestrado? Y además no se pide rescate por él, no pertenece a una familia rica, no. Entonces, a partir de aquí es cuando se va a ir, ya digo, pues desarrollando toda la novela. ¿Qué ingredientes tiene la novela? Pues principalmente uno de los ingredientes que tiene es que este sacerdote, estas llagas, este hecho, lo que a este hombre le pasa, va a estar relacionado con las reliquias sagradas o con unas reliquias sagradas. Entonces, primer punto, porque tiene este componente histórico o mítico de las reliquias. De hecho, la novela cuando comienza en el siglo, comienza con una escena en el siglo IV, en el 300 y algo, con Santa Elena visitando Tierra Santa y recogiendo estas reliquias. Entonces, parece ser que alguna de estas reliquias tiene que ver, porque claro, el teólogo sigue investigando, claro, va a seguir con su investigación, aunque el Vaticano en un momento dado quiera apartarla de ella, pero al final el Papa, porque se entrevista a este hombre con el Papa, porque claro, también hay una trama vaticana aquí, también nos cuenta, se entrevista con el Papa y va a seguir un poco la investigación de qué es lo que está sucediendo. Y ahí es cuando va a ir ligando lo que a este sacerdote le pasa pues con algunas reliquias importantes dentro del cristianismo. Claro, no puede faltar también los nazis en todo esto, ¿no? En este tipo de novelas, con reliquias cristianas que además están consideradas como, algunas de ellas como objetos de poder, pues
no pueden faltar los nazis porque buscaron esos objetos de poder. Y aparecen figuras. La novela se sucede en el presente, pero también tiene capítulos que retrocede al pasado y nos va contando, pues claro, para saber un poco de dónde viene esta trama, que luego se desarrollará en el presente. Nos va a hablar, por ejemplo, de figuras como Otto Rahn, que fue una de las grandes figuras del ocultismo nazi. Este señor era arqueólogo, o se le consideraba arqueólogo, antropólogo, historiador, escritor. Buscó muchas de estas reliquias, entre ellos el Santo Grial, es lo que él buscaba. Trabajó a las órdenes de Erich Himmler, otro Heinrich Himmler, a ver si lo pronunciamos bien, que el alemán le tengo un poco oxidado, que era uno de los grandes jerarcas nazis. Este hombre perteneció a la sociedad Thule. Toda esta información que estoy dando es importante para saber luego el desarrollo de la novela, ¿no? Y para que sepamos en qué parámetros se mueve. Y fue el fundador de la Ahnenerbe, a ver si lo pronuncio bien, Ahnenerbe. ¿Qué es esto? Pues esto era un organismo que se encargaba de buscar el origen de la raza aria. Y además de eso, no solo buscaba el origen. Bueno, la palabra de por sí ya se puede traducir por herencia de nuestros antepasados. Entonces era un organismo que se encargaba de esto, de buscar la herencia de nuestros antepasados. Sobre todo la herencia de la raza aria. Hizo expediciones por diferentes partes del mundo, excavaciones también, y también dentro de esas expediciones y excavaciones pues se buscaban también estos objetos de poder, ¿no? Como decíamos, pues el Santo Grial, que es el más conocido, pero no solo eso, porque también estaba la famosa lanza sagrada, la lanza de Longino, los clavos de Cristo, las espinas, las reliquias estaban consideradas eso. No solo eran objetos sagrados, sino también se consideraban que al ser objetos sagrados pues tenían un poder. Y los nazis pues se dedicaron a buscar este tipo de objetos. Y por eso están presentes en la novela. Luego van a formar parte de la trama, de toda la trama de la novela. La novela, pues, bueno, como toda novela de aventuras, que ya digo, para mí son más novelas de aventuras, aunque, bueno, en fin, hay sus crímenes, o sea, hay un monje que parece ser que se ha suicidado, pero no se ha... En fin, estas tramas típicas, ¿no?, de asesinatos, algún crimen, por supuesto, viajes a diferentes países, así que tenga de memoria, claro, está en Italia, está el Vaticano. En España también hay parte de la trama que se desarrolla, en Alemania, en Israel, en Jerusalén. En fin, esto también forma parte de este tipo de novelas. Se hacen muy internacionales. Bibliotecas, la Biblioteca del Vaticano, porque el investigador tiene que no solo busca testigos y va, ya decíamos, a monasterios, conventos, busca también dentro de iglesias, en fin, sino en bibliotecas, y entre ellas, ya digo, la Biblioteca del Vaticano, tiene que investigar de ella, en sus libros, en fin, se tiene que documentar hasta que todo va encajando las piezas y nos va llevando al final de esta trama, de lo que sucede en esta trama. Se va desarrollando la pareja, que de esto se trata. Bueno, la novela es muy divertida de leer, es eso, o sea, y en eso está muy bien construida, muy bien hecha, pasas un buen rato leyéndola, la disfrutas, sobre todo a las personas como a mí, que nos gusta este tipo de tramas, estas novelas que mezclan la historia, el presente, el pasado, sociedades secretas, estos objetos, pues eso que decíamos, objetos de poder, o objetos que se buscan arqueológicos, con un sentido, o sea,
A mí me divierte mucho este tipo de novelas y esta es muy divertida, por eso, vamos, es muy divertida, es muy entretenida de leer. Eso sí, tienes que entrar en sus códigos y tienes que saber lo que estás leyendo, para pasarlo, para pasar un buen rato, disfrutar de ella. Oye, y también aprender alguna cosita, porque también ya digo que hace sus referencias a la historia no solo de estos objetos y de cómo llegaron hasta donde, a los lugares donde pues se exhiben o se dice que se tienen, si está el original o no, porque hay mucha falsificación también. Lo que fue también el comercio de reliquias, que había muchísima falsificación, mucha. Y bueno, pues todo esto también un poquito nos cuenta lo de la historia de los estigmatizados, que también se ha dado, y también ha habido sus fraudes, por eso el Vaticano a él le encarga este caso, porque ha habido también bastantes fraudes dentro de las personas a las que se les manifestaban las llagas de Cristo en la cruz. Todo esto también te aporta unos ciertos conocimientos y luego pues te entretiene, sobre todo es muy entretenida, ya lo digo, de pasar un muy buen rato, y si te metes en la novela y no te planteas tampoco grandes cuestiones, nada más que disfrutar de ella, pues es una buena recomendación. La señal de la cruz. Hasta otra, amigos.